a grabar. Busquen por lo menos los ejercicios, a ver, ¿los tienen a mano? Que yo no me acuerdo ni dónde los tenía. ¿Se acuerdan que era del apuntecito este? Tienen ejemplos, cómo más o menos solucionarlos y en qué guiarse, y habíamos quedado en que tenían que hacer o mirar estos ejercicios. El 1 más o menos lo habíamos planteado. ¿Qué pensaron? Va, léanlo para empezar. Están mirando mi pantalla, están buscando sus cosas. Entonces, ejercicio 1. Se desea armar una clave que va a tener un dígito, una letra y un carácter de ese conjunto que tienen ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuántas claves pueden formarse? Ustedes lo que tienen que hacer en estos casos, ¿se acuerdan qué era? A ver, traten de rememorar o ver dentro del apunte mismo en qué se fijarían cuando tengan un ejercicio. ¿Por dónde tienen que empezar a buscar? Arrancamos con probabilidad, pero primero vamos a mirar un poco de esto, aunque sea 2 o 3 ejercicios. Primero a ver si alguien me contesta más o menos qué hizo en este ejercicio, qué habría que hacer. A ver, yo más o menos me armé algo. Fíjense en esto que está acá, ¿lo están viendo? ¿Lo ven o no? Si nadie va a hablar, voy a arrancar con probabilidad y listo, porque me estoy cansando ya. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. Entonces, fíjense en este cuadradito que les dice. Sería todo lo que tienen que ver cuando tienen un ejercicio de este tipo. Primero preguntarse si va a importar el orden de la cantidad de subconjuntos que tenían que elegir. En este caso sí, ¿no? Porque es una contraseña y entonces va a importar el orden, ¿no? Importaría el orden. Después, fíjense, les pregunta, o sea, si importaba el orden, si no importaba, ustedes ya saben que tienen que ir a las combinaciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto en realidad 5 casos? Lo primero que vimos era el principio de la multiplicación. A ver si se van acordando en el... El factorial era. El principio de la multiplicación es... Ya llego acá. No era un factorial, era cuando pasaba, ¿se acuerdan el ejemplo ese que vimos de una mujer que quería vestirse? Ah, sí, perdón, Y me tenía confundí las 3 con. posibilidades y que multiplicas la cantidad de posibilidades. Como que no es que un conjunto es excluyente del otro. Claro, sí, que me acuerdo que se armaba el diagrama del árbol y. Que podían Sí. dar muy bien. Era el principio del árbol. Después en algunos, cuando son estos eventos, procedimientos, sucesos o como le quieran llamar, son excluyentes, o sea, podía usar una cosa o la otra, podíamos usar el principio de la adición, que era en el caso que vimos del viaje. O sea, si alguien quería viajar hasta algún lugar, dentro de las posibilidades, ¿cuántas posibilidades tenía?
Claro, porque no podía ir a distintos. Claro, Ahí sí, no podía ir a cualquier lugar y después a cualquier otro. O no iba a ir al claro, mismo. o Claro. ponele que vas, no podés ir en avión y en colectivo, Ah, era por ahí, era cierto. ese. No, no podéis usar distintos medios al mismo Claro. tiempo. Y después, ya cuando empezamos a formar grupos o subconjuntos, ya empezaba a entrar todo el tema de lo que era los arreglos o variaciones. O sea, la combinatoria que teníamos, el análisis, el número combinatorio, o sea, el número de combinaciones, o el número de permutaciones, o el número de arreglos o variaciones, que podían ser sin repetición o con repetición. Por eso que si es que vamos a formar grupos o subconjuntos, primero me tengo que fijar lo que vimos antes, si esos grupos o subconjuntos que tuviese que formar, si el ejercicio me pide que forme subconjuntos, ¿no? Era si me importaba el orden o no, era lo primero que me fijaba. O al mismo tiempo, por ahí, en realidad yo lo que primero me fijaría es si se pueden repetir o no. Primero me fijaba si se pueden repetir o no, y después si importaba el orden o no importaba el orden. O sea, si importa el orden, eran los arreglos o variaciones, acuérdense que era lo mismo, que por ahí lo van a haber escrito con la A o si no con la B, según la bibliografía, y si no te importaba, eran las combinaciones. O sea, y si te importaba el orden y el número o sea, de grupos que podías formar era igual al número de elementos de tu conjunto, entonces permutabas. Y si no, eran las variaciones o arreglos. Acá está con la B. Acuérdense que cuando está la B puede ser lo mismo que la A. Creo que yo en el apunte se los puse todo con la A, de arreglos, porque por ahí nosotros estamos en sistemas, estamos más acostumbrados a hablar de arreglos que de variación, cuando tomamos esos conjuntos que tienen que estar ordenados. Claro. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio 1. Acuérdense que tengo que tener en cuenta todo eso. Entonces, si mi problema es armar una clave, empiecen a imaginarse las situaciones. Fíjense que acá está, por tarea. Entonces yo tengo que armar una clave que tenga un dígito, una letra y un carácter. En ese orden. En ese, O sea, en primero un ese dígito, orden. después una letra, y después, claro, porque ahí Sí. ya te cambia un poco más las cosas. En este orden. Entonces, ¿qué me dice? Pero a veces ojo que por ahí eso de que las tenemos que hacer con este orden nos confundiría pensar en los arreglos combinatorios, en lo que tenemos que formar subgrupos con orden o sin orden. Pero por eso primero fíjate bien la situación. Entonces, por más que tenga, ni siquiera me está hablando de un orden, me dice que la clave tiene que tener un dígito, una letra y un carácter. Puede ser en distinto orden, en realidad, ¿no? Vos podés poner primero una letra, después podés poner el dígito y después el carácter. No me está diciendo que tiene que tener primero un dígito, ahora que lo miro bien, una letra y después un carácter. Acá el orden no importa. Y me pregunta, ¿cuántas claves pueden formarse? Entonces, fíjense, primero que tendríamos que hacer, seleccionar un dígito de los 10 que tenemos. O sea, tenemos 10 elementos para esta tarea. Del 0 al 9. Después, acá considera 26 letras del alfabeto. Acuérdense que
dependerá de si uno incluye la ñ, por ejemplo, o no. Entonces tenemos este otro grupo que tiene este procedimiento que tiene 26 posibilidades. Y después para esta tarea o procedimiento tenemos que seleccionar un carácter dentro de los 6 que tenemos acá. Acá ya me dice, ya están viendo cuál es el principio que tienen que usar. Pero ¿se dan cuenta por qué tienen que usar el principio de la multiplicación? Sí, porque para cualquier dígito puedes usar cualquier letra y para cualquiera de esas mezclas anteriores puedes usar cualquier carácter. Claro, sería muy parecido al tema de la vestimenta, de ese ejemplo que vimos primero. Y los puedo formar haciendo un árbol. Entonces por ahí si uno empieza a garabatear cómo formarlo, por ahí ya se dan cuenta que tienen que usar el principio de la multiplicación. Si lo pueden hacer en forma de árbol, seguro. ¿Quedó más o menos claro? Vamos al ejercicio 2. Me decía que se desea realizar una clave, en este caso, con 3 dígitos. Y de cuántas formas distintas puede ser creada si no pueden repetirse los elementos. Bueno, acá ya me está dando una pista que me dice que los elementos no se pueden repetir. Entonces, ¿qué me diría? Ya sacaría un espectro directamente del enunciado, de lo que tendría que hacer. Claro, las variaciones las sacas, las Acuérdense arreglos. que cada una, las variaciones o arreglos también podían ser con repetición. Ah, O sea que yo tenía combinaciones, arreglos o variaciones y permutaciones que podían ser con repetición o sin repetición. Fíjense, volviendo a ver. Siempre guíense con el apuntecito o con la bibliografía que tengan. Acuérdense que tienen un capítulo de análisis combinatorio en el libro que usábamos en matemática, en el Rosen. Fíjense que acá cuando empieza, tengo combinatoria sin repetición, y fíjense que tengo arreglos, permutaciones y combinaciones. Cuando ya voy a combinatoria con repetición, ya tengo lo mismo, arreglos o variaciones, pero con repetición. Acuérdense que aparecía la letrita R, permutaciones con repetición y combinaciones con repetición. Entonces, si me vengo acá, al 2, ya sé que si no se pueden repetir los elementos, ya me estoy olvidando de todo esto que me dice con repetición, combinatoria con repetición. Ahora, sigamos analizando el problema. Volvemos. Me interesaría saber si me importa el orden o no me importa el orden. O si podría solucionarlo con el principio de la multiplicación. ¿Les parece, como hicimos el ejercicio 1, que nos serviría? ¿O el de la suma? Para ver si desechamos esos dos o no. ¿Qué les parece? no sé si se puede porque no son como conjuntos distintos. Pero o sea, si vos pones primero los 10 números y después
poner los otros 8 que salen de cada uno y ahí después los Pero ahí otros. no me estaría Los nueve, diciendo, ocho. o sí, no sé, a ver, ponele. Pueden ser, no pueden repetirse. Entonces, ¿ustedes qué empezarían a hacer? Si uno se plantea en lápiz y papel, ¿qué harían? ¿Qué dibujito harían? Pues yo me haría 3 conjuntos, uno con... Ajá. Ah, no, porque tenés que... cambian cada uno. Porque si vos elegís el No, uno, pero ponele, a ver, primera tarea que harías. Yo sé que tengo una clave con 3 dígitos. Tengo para un lugar, para otro lugar y para otro lugar. yo sé que tengo mi primer grupo con 10 dígitos y con cada uno de esos puedo elegir otros 9 dígitos. Ajá. Y para ese después puedo elegir otros 8 distintos para cada opción. Y ahí termina, pues son solo 3 dígitos. Lo que te la clave. Muy bien. A ver, vamos a volver a lo que tenía escrito, si no escribo. Esto sería lo que dijiste vos. Primero tomás el primer dígito, para poner el primer dígito contás con los 10. Eso fue lo que me dijiste. Cuando vas Claro. a tomar el segundo dígito de tu clave, ahí como no los podías repetir, tenés 9 para elegir. Cuando van a tomar el tercer dígito, si ya habían puesto los otros 2 y no podían repetir, tienen 8 dígitos. Eso entendí que es lo que me dijiste, ¿no? Claro, sí. Lo calculé y me dio lo mismo que 10 por 8 por no. Claro, 10 por 8 por 10 por 9 por 8. Entonces, principio de la multiplicación sería, podría ser o podría ser, porque hay algunas cosas, hay veces que los ejercicios se podrían calcular de más de una forma, ¿no? Pero por ahí podríamos pensarlo también. O sea, yo tengo la cantidad de mi conjunto, el M, que era la cantidad de elementos de mi conjunto, yo ya sé que es 10. Y los grupos que voy a formar, como la clave es de 3 dígitos, ya sé que es de 3. Entonces, en este caso, ¿me importaría el orden? ¿Podría suponer que me importa el orden? Sí te importa, ¿no? Porque la Claro, clave es porque distinta depende si de las lo que pones. vos elegiste primero. Ujú. Entonces me iría, ¿qué sería esto? Un arreglo, una permutación o una combinación. Vamos a volver a nuestro machete. Dijimos que estos principios no nos servían. Me vengo acá, combinatoria sin repetición. En el arreglo y en la permutación me importaba el orden. En la combinación no. Entonces ya sé que cuál desecharía de estos 3. La combinación. La combinación. Entonces tengo, ven, ya me quedan. O es un arreglo o es una permutación. Si yo Sí. miro cuál era la diferencia entre usar un arreglo y una permutación. Por la cuenta que vos hiciste ya sabés, o la que vimos antes, ya sabemos que es un arreglo o variación. Fíjense que en estos ejemplos que habíamos dado, multiplicábamos tantos factores empezando de m Sí. Hasta, sí, hasta N. y, claro, y sacándole
un elemento a m. Y multiplicábamos, en este caso eran 10 por 9 por 8, porque teníamos 3. Pero sería arreglo de 9 en 3. No, de 10 Sería en 3, arreglos perdón. de 10 tomado de a 3. Tomado 3. Si yo lo voy a escribir así. O sea, Con la, lo podría escribir. con la permutación también se podría hacer, ¿no? Una permutación de 10 tomada en 3 también. Lo que pasa que una permutación, fíjate la diferencia. N y M sería igual. Ah, claro, Una entonces no se puede. permutación es un arreglo de M tomado de AM. Claro. No, pues probé en la calculadora 10 permutación 3 y se ve que hace como si fuera un arreglo en vez de si fuera. Muy bien. ¿Y sabes por qué es eso? No, no sé. Porque hay veces, dependiendo de la bibliografía, uno va a ver, es lo que les dije antes, por ejemplo, variación y arreglo. De acuerdo a lo que lean, ustedes van a ver B o van a ver A. Es lo mismo. Y muchas veces las permutaciones y los arreglos es lo mismo. O sea, no diferencian entre arreglo y permutación. O sea, la permutación lo toman como un arreglo. O sea, cuando te importa, en los grupos que vos vas a formar, te importa el orden. O sea, hay bibliografías, hay veces que al arreglo no lo ven como arreglo o variación, directamente es una permutación. Toma, y a veces el número lo vas a ver si esto me escribe. Ahí sí. Ponele que vas a ver en este caso, 10 permutación R. Perdón, R es el 3. Lo podés ver así. Y esto es lo mismo que según lo que está en este apunte, es una variación o un arreglo de 10 tomados de a 3. O sea, yo creo que en la calculadora, vos me dijiste que lo viste en la calcu. Claro. En la calculadora, ¿ves? Tenés la diferencia, tenés con la P y tenés con la C. Con la C son las combinaciones, eso no hay tutía. Y con la P podés hacer los arreglos o las permutaciones. O sea, son las permutaciones y los arreglos lo mismo, a eso voy. Entonces, según la mayoría de la bibliografía, porque ya les digo, depende, no importa, o sea, mientras ustedes elijan bien el ejercicio, que pongan una P o pongan una A mí me da lo mismo. Lo que está bueno es que entiendan lo que tienen que hacer y que les salga el numerito que les tiene que salir, ¿no? La cantidad de subgrupos. Pero acuérdense de eso, si lo van a hacer con la calculadora. Está bien, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, menos mal que me dijiste. Bueno, borro esto. Entonces, vamos a otro ejemplito. Ese quedó concluido. Vamos a ver, el 3. Nos dice, ¿cuántos subconjuntos de longitud 7 pueden formarse con los 12 elementos que tiene un conjunto si no pueden tomarse elementos repetidos? Muy parecido. Me empiezo a fijar. El de la suma y o sea, los principios de la adición y de Ahí la sí, multiplicación no va. ahí sí sería una permutación.
¿no? Pero ¿cuál? Ah, no, el También, 3. por eso Vi depende. el 4. Sería, Es que vi el 4. Me confundí. A ver, está bien, claro. vale, el 3. Acuérdense que según el apunte esto, según la Facultad de Estadística, que sería nuestra guía inicial, la permutación es cuando esos arreglos o esos grupos es con todos los elementos. Volvíamos acá. Fíjense, coinciden con los arreglos de M elementos tomados de AM. Fíjense el modelo de problema. ¿Cuántos números de 4 cifras distintas pueden escribirse con los dígitos 2, 3, 5 y 8? Y ahí acá sí hago directamente la permutación. 4, o sea, llego hasta el final de los factores que estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque tengo estos 4 dígitos y tengo que formar números de 4 cifras. O sea, mi M son 4 elementos. Y mi N, que a veces también, ojo que a veces en vez de M y N, acá en el apunte está todo con M elementos tomados de AN, o sea, cantidad de elementos, grupos de cuánto quiero formar. Y a veces ustedes van a ver, incluso en la calculadora creo que está el N y el R. Sí, en la calculadora. A mí me aparece así con N. Claro, o sea, N Pero es lo sería mismo. la cantidad de elementos, N por natural, porque obviamente la cantidad de elementos va a ser un número natural, ¿no? Y como ya usamos el N, vamos a poner otro, R. Pero no importa la simbología, lo que importa es que uno sepa qué va a tomar, ¿no? Qué es cada cosa, que eso se logra entendiendo lo que tienen que hacer. Sigamos. Entonces, volvemos. Vamos a volver al problemita, que era el 3. Nos decía, ¿cuántos subconjuntos de longitud 7 pueden formarse con 12 elementos que tiene un conjunto? O sea, acá ya sé que mi M o mi N es 12. Ya me está diciendo que no puedo tomar elementos repetidos, me lo dice acá. Y el R o el N, dependiendo de la simbología, es 7. Entonces, ¿cómo resolverían esto? Dijimos, no nos importa, no puedo hacer un diagrama de árbol con esto, no puedo, el de la suma tampoco veo que no va, pero siempre empiezo, ustedes siempre empiecen a hacerse un modelito, a empezar a hacer subconjuntos, a ver qué pasa. Y ya sé que no los tengo que repetir, entonces tengo que empezar a pensar. En este caso, ¿me importa el orden o no me importa el orden? ¿Qué les parece? O sea, ¿tendría que hacer un arreglo o permutación o tendría que hacer una combinación? No, el orden no te importa. Aunque tuvieran los números mezclados, serían los mismos números. O sea, si el conjunto fuera 1, 2, 3 o 3, 2, 1, es lo mismo, pues tiene los mismos números. Me parece a mí. Pero vos fíjate que no, ya el que te está diciendo que no podés formar un elemento repetido. Pero por más que no los repita, están en un subconjunto y el orden no importa, ¿o no? No es como la clave.
Como la clave anterior, decís vos, con el de los 3 dígitos. Claro que en la clave sí se originaría otra clave con el orden, pero en un subconjunto, más allá de la longitud, me imagino que el orden ahí no importa, más allá de que se repita, que no se puede repetir, digo. Pero vos una... Quiero decir que estoy de acuerdo con el compañero, con lo que dijo. Entonces, ¿qué usarían? Una combinación. Tendría que pensarlo. Piénsenlo, así se los dejo para que lo piensen. A ver si podrían usar, depende de qué uno usaría. Les digo cuánto da. Me fijo. Les da... esperen que no me acuerdo. No tengo el... Les da 12 factorial sobre 5 factorial, hagan la cuenta. ¿Cuánto, profe? 12 factorial sobre 5 factorial. O sea, que sería lo mismo que 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6. 3.991.680. Claro. Sí, da un poquito mucho. Vamos al 4. A ver cómo pensaríamos este. Este piénsenlo, a ver qué pasa si hago directamente, los hago con el número combinatorio como me dijeron ustedes, o sea, la combinación de 12 tomadas de A7. Si les da lo mismo que hacer un arreglo de 12 tomados de A7. A ver, piensen, si da lo mismo, ¿por qué usaría uno, por qué usaría el otro? En la combinación era que no importaba el orden, ¿no? No importaba el orden. Sí, te da mucho menos, te da 792. Da menos, entonces importa el orden. ¿Por qué podría ser? Yo supongo que me agarro un subconjunto de longitud 7. No puedo repetirlo, entonces supónganse que estoy en este caso. Empiezo, cuando ya elijo uno, después no puedo elegir ese que elegí. Claro, ahí ya descartás Claro. un montón. Vamos al 4. Se desea realizar una clave, volvemos, con 3 dígitos que pueden repetirse. ¿Cuántas posibilidades hay? Esta vez te importa el orden, porque es una clave. Tenés los... Ah, Tenés, o sea, tenés que elegir 10 números en la primera tarea. Después, para cada uno de esos 10, podés elegir 10. Y después tenés 10 más para elegir. ajá. Vas a hacer lo de O sea la que, ¿qué regla de les la quedaría? multiplicación. 10 por 10 por 10. Podría ser, este lo podría pensar como la multiplicación iría, el principio de multiplicación, está bien lo que pensaste, y también sería como un arreglo con repetición, puede ser, porque me importa el orden y estoy repitiendo. Voy, acá está a mi machete,
Entonces me queda que el número es m a la n. O sea, cantidad de elementos elevado a la cantidad de elementos que tiene mi grupo. Entonces me queda 10 al cubo. 10 por 10 por 10. Llevo. Está bien. Y en el 5, ¿qué les parece? Esa palabra sucesión, a ver, piénsenlo como subgrupos. O sea, que en el grupo tenga una sucesión de ceros y unos de longitud 3, o sea, 0, 0, 0. Acá no, me está diciendo, les está diciendo si puede repetirse o no. En el 5. Fíjense, ya lo anoté. Nos dice, ¿qué es lo que le digo? Ustedes siempre, fíjense, en la primera tarea, o el primer procedimiento, lo primero que tengo que hacer es tomo el primer dígito. Donde puedo colocar o un 0 o un 1. Para poner el siguiente en mi sucesión, el segundo dígito, también que puedo poner o un 0 o un 1. Por lo tanto, en el tercero también, el resultado que me queda, este también, puedo hacer, es lo mismo, puedo hacer el principio de la multiplicación, donde yo sé que tengo dos posibilidades en cada lugar, y listo, las multiplico, o me daría lo mismo que si hago un arreglo con repetición, porque acá no me podía repetir, de 2 tomados de a 3. ¿Se acuerdan que en las repeticiones, qué pasaba? Decía acá como importante que cada elemento del conjunto original, como se puede presentar más de una vez en cada subconjunto, entonces puede suceder que n sea mayor, o sea que n sea más grande que m. Y esto sería lo que se da acá, porque n era 3. Ya me olvidé cuál era acá. Si tengo que tener grupos de 3, obviamente es más grande que si puedo ponerle un 0 y un 1, que es mi m, que es 2. Entonces, o sea, en ese caso podía ser o el principio de la multiplicación iba o donde está acá, el arreglo con repetición. Estos de acá. Que fíjense que me terminaría quedando lo mismo, 2 al cubo, o sea, 8. Bueno, los otros se los dejo. Creo que esto tiene algo con esto. Esto no le dé mucha bolilla, que yo por ahí copio y pego. Es decir, se pierden a esto de acá. Es decir, se pide analizar cuántos elementos. No piensen en esto que está entre paréntesis, salvo que lo entiendan. Traten de pensar que yo tengo este conjunto U con estos 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos puedo formar de U? Si uno empezaría a buscar las posibilidades, empiecen por ahí. ¿Cómo serían estos subconjuntos?
de U. Por ejemplo, el subconjunto vacío iría. O sea, que no tenga ni A, ni B, ni C. ¿Qué les parece? Por lo que me está pidiendo ahí. Acuérdense de eliminar esta parte de entre paréntesis que capaz que los confunde. Entonces piensen, tengo tres elementos, un conjunto de tres elementos. Me pregunta cuántos subconjuntos puedo formar. Voy a poner este subconjunto vacío. Iría, yo le pongo A. Es un subconjunto de U. Me tendrían que contestar al toque porque ustedes se supone que aprobaron matemática. Perdón, no escuché la pregunta. El subconjunto vacío sería un subconjunto de U. Este de acá. O sea, Sí, sí. es un subconjunto de todos los Claro. conjuntos. El conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, si tendría este subconjunto, ve, tengo solo A. Sería un subconjunto de U. Sí, también. También. Podría tener este subconjunto que es ABC. ¿Qué me decía la teoría de conjuntos? ¿Sí o no? Para mí sí. Sí, claro, y piensen, sí. Podría tener a B, a C, los podría formar a todos los subconjuntos. Sí, me imagino que no son Por, mucho. Lo por eso, no vacío, son individuales tantos. de a dos y Claro, de tres. entonces ahí ya sabría cuánto me tiene que dar. Ahora el tema es cómo lo formalizo. Si es que lo tuviera que formalizar. ¿Mm? En este caso se pide que lo formalicen, más o menos. Yo ya sé puedo saber fácil cuál es el resultado. El tema es, se los dejo para pensar, podría formalizarlo quizás pensando, quizás, piensen en el principio de la adición, a ver si funcionaría. O sea, ustedes saquen por ahí, cuando uno no sabe qué hacer con estas cosas, lo primero que hace empieza a probar, lógicamente. Entonces, como total probar esto puedo y voy a saber cuántos subconjuntos voy a tener, teniendo en cuenta que ya sé que por ahí dudaría en este y dudaría en este, y ya sé que los tengo que contar. Entonces podría haber, a ver, el de la multiplicación no va seguro, pero el principio de la adición capaz que va. Pero tendría que pensar qué es lo que tengo que sumar para que me dé la cantidad que voy a lograr haciéndolo con pruebas haciendo subconjuntos. Piensen. Y les dejo también este. Esto también se podría pensar, a ver, les doy otra clave. A ver. Puedo armarme
subconjunto, si yo digo que tengo el conjunto vacío, voy a tener, es como si tuviese una secuencia de que le pongo 0, no está ni A, no está ni B, a lo mejor no lo pongo como conjunto, que yo lo estoy poniendo como conjunto, pero no importa. No tengo A, no tengo B, no tengo C, pongo 0. Si tenía A, vamos a sacarle, vamos a hacerlo como entre paréntesis que armo mis grupitos. Esto lo podría pensar como que tengo esta situación. 0, no tengo ni A, no tengo ni B, no tengo ni C. Puedo poner, si fuera de longitud 0, ¿cuántas opciones hay? De longitud 1, ¿cuántas hay? De 2 y de 3. Eso no Muy sería bien, y ese formalizarlo. te serviría para hacer capaz que el principio de la suma. ¿Y cuánto te da? Y no calculé, pero debe ser fácil. Bueno, pero guíate por ahí, muy bien pensado. En este caso, si sigo con este procedimiento, podría pensar que si tengo A, ¿cómo lo pondría? Puede dar 7 por ahí, ¿o no? Creo que da 8. A ver, 8. fíjate. Pero en esta forma que yo lo estoy planteando, es como uno se lo plantearía si lo tuviese que programar, quizás. Tengo un subconjunto vacío de mis 3 elementos. Tengo 0, 0 y 0. Si tengo un subconjunto que tiene A solo, le pongo A un 1 y 0 a los otros 2. Y este sería lo mismo como si tuviese 1, 1 y 1. Entonces esta podría ser otra ayuda. Y la que dijiste vos, Cecilia, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, me tendría que acordar porque sos la única que habla, pero... Entonces también esa es una muy buena forma. Y el 7 se los dejo. Vamos a empezar con probabilidad. Entonces nos vamos. A ver, ustedes tienen... Creo que ya fíjense, acá... Esperen que borro esto. Sí, daba 8, profe, que dijiste antes. ¿Qué? El que daba 8, me parece, lo dice. ¿Da 8? Y da 8. Perfecto. Uy. Vamos a Vamos a empezar con nuestra querida probabilidad. ¿Se acuerdan cuando dábamos funciones? Que yo alguna vez seguramente les dije, esta porquería, ¿qué situaciones teníamos en ese caso? Uno a veces, o sea, en la matemática, ¿qué es lo que hacemos? La estadística, por supuesto, y la probabilidad es una rama de la matemática. Eso no hace falta que se los diga para que se den cuenta, ¿no? Pero es una rama de matemática que va a atender un tipo de problemas que no pueden ser solucionados con la matemática que uno más convencionalmente empieza a estudiar, uno estudia en la escuela, ¿no? Por ejemplo, uno tiene, la matemática en sí, ¿qué es? Es una herramienta muy poderosa que hace que podamos entender y que funcione todo lo que está a nuestro alrededor, a pesar de que a la gente le gusta poco y nada. Si no fuese por ella,
nada podría funcionar y no entenderíamos absolutamente nada. Entonces, hay dos tipos, acá les habla de experiencias, porque en realidad digamos que la estadística propiamente dicha, uno dónde se cree que, dónde la usa más. A ver, ¿en qué les parece que uno utiliza más la estadística? ¿O quiénes van a ser los profesionales que van a usar más la estadística? ¿O dónde los estadísticos encuentran trabajo? ¿Saben? ¿Se imaginan? ¿Saben? Se me ocurre en el tema de tendencias de marcas y redes sociales y cosas así, pero no sabría decirte. Bueno, muy bien. Eso es como lo ven ustedes ahora. La mirada de que uno tiene, claro, porque ahora está como inmersa, se le dio un mercado mucho más amplio del que tenía originalmente cuando se empezó a utilizar. Claro, yo estoy con el pensamiento antiguo, entonces para mí es como yo la empecé a ver o como empecé a trabajar en esto, que sería todo los experimentos, habla de experimento porque todos los proyectos de investigación necesitan, para ser válidos, un sustento estadístico que diga que lo que vos hiciste está bien hecho. Por ejemplo, Para avalar el estudio, digo. para avalar el estudio, vos podés tener un estudio de cualquier cosa, qué sé yo, podés ser, qué sé yo, vuelvo siempre con la agronomía porque es lo que más conozco, podés ser, qué sé yo, ingeniero agrónomo, trabajas en el INTA, o ingeniero químico, lo que sea, tenés un experimento, o sin ser ingeniero, cualquier experimento que vos hagas, ¿qué va a pasar? Tomás todos tus datos y después haces un estudio, o sea, haces un estudio sobre esos datos que tienen que tener un aval. Es una cosa muy parecida, un poco más amplia que lo que estuviéramos visto en descriptiva. O sea, uno más o menos siempre empieza con una parte descriptiva y después lo formaliza mucho más para llegar a conclusiones que sean válidas. Por ejemplo, con el tema de las vacunas. Todos esos estudios que se hacen tienen un montón de validación estadística atrás y que muchas veces, o sea, se requieren muestras muy grandes, tomar muchas en distintos lugares y todo un estudio de modelación que te va a validar que esa vacuna sirve o no sirve, pasa de una fase a la otra fase hasta que llega al estudio final y podemos decir que realmente funcionó o no funcionó, qué sé yo, la Sinopharm o la que sea. Entonces, en este tipo de casos, tenemos dos tipos de casos, en dos experiencias distintas, o dos tipos de estudios distintos, o situaciones distintas, o procedimientos distintos. Uno a veces, por ejemplo, cuando veíamos funciones en matemática, uno sabía cuál era su variable independiente, sabía cuál era su variable dependiente, si tuviésemos en juego solo dos variables, que es lo poco que vieron ustedes, y vos sabés que si la variable independiente toma tal valor, vas a saber cuál es el valor de tu variable dependiente. Por ejemplo, cuando lanzás un proyectil desde un lugar X. Vamos a suponer que estamos lanzando, qué sé yo, un objeto desde una altura, desde una torre. Y vamos a suponer que no hay fricción por el viento,
y que de lo único que depende la caída de ese objeto va a ser de la fuerza de gravedad. Entonces, en esos casos, vos podés decir, tenés una ecuación que te va a decir cuánto va a tardar el objeto en caer al piso, dependiendo, lógicamente, de la altura a la que estás tirando desde tu torre. Entonces ese tipo de experimentos o de situaciones donde vos podés tener exactamente valores exactos, dependiendo de si pasa una cosa, voy a tener tal cosa, en ese caso se llaman, es una matemática determinística la que se va a usar. Pero la generalidad de las veces va a haber una variabilidad que va a hacer que vos no sabés qué es lo que va a pasar en tu experiencia. O sea, hay una aleatoriedad. Va a ser la mayoría de las veces. Ojalá todo fuese determinístico, que de medida que yo tengo tales valores de lo que estoy midiendo y voy a saber el resultado final. Tengo la ecuación que me lo va a decir, que eso era lo que veíamos, por ejemplo, en las funciones. Que se acuerdan que vimos un tipo que depende del modelo de la función, uno sabe cuánto va a valer la función cuando la variable independiente valía tal, ¿se acuerdan? Qué sé yo, no vieron muchas funciones, pero una lineal, a verlo más fácil. O sea, si uno conoce algo que tenga una predicción lineal, estaría bueno porque es totalmente predictivo, ¿no? ¿Se acuerdan de la función lineal? Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar otras experiencias, como dice acá, que los resultados vos no los podés predecir con certeza, como podíamos predecir el resultado anterior. Pero, ¿qué pasa? Siempre va a haber, o sea, esa aleatoriedad de la que está hablando acá es porque por más que vos siempre realices tu experiencia en las mismas condiciones, va a haber factores que vos no podés controlar, que van a generar esa famosa variación. Y por lo tanto, no siempre vas a obtener el mismo resultado. Típico ejemplo, el más tonto que uno se le pueda ocurrir, o en la que empieza todos los estudios de estadística y probabilidad, es la de arrojar un dado, vos no sabés cuál es el número que va a salir. Pero ¿qué pasa? Si uno tiene esa experiencia, arrojar un dado y ver qué número podría salir en la cara superior. Es como que uno más o menos ya sabe qué cosa, que pueden predecir algo sobre eso. No sabes exactamente si va a salir el 1, pero uno que espera. Tener una probabilidad de que salga el 1 de cuánto. De 6. Más que de 6. 6 son los casos posibles, porque tenés 6 caras. Claro. Entonces, que te salga el 1, ¿cuánto les parece que sería la probabilidad? Y un sexto. Claro, No sé ven que cuánto para sería en ciertas porcentaje. situaciones, sí, no es difícil imaginar. Bueno, todo esto que vimos
esta imposibilidad de predecir con certeza el resultado de una experiencia se llama aleatoriedad. O uno que dice muchas veces, en vez de algo que es aleatorio, que dicen que es al azar, Al es lo azar, mismo. sí. Ujú. Sobre todo con los dados y esas cosas. Sobre todo con los dados. Ustedes imagínense, la estadística, no sé si es más vieja que la matemática, pero formalmente hablando, o sea, formalmente, ¿qué quiere decir? Ponele, empiezan a surgir los estudios y ahí se formaliza cuando hay un conjunto de definiciones y leyes y propiedades que hacen que uno pueda utilizarlas y pueda sacar conclusiones válidas. Pero lógicamente, uno que pensará, así como los primeros ejemplos que uno da en la estadística son con el tema del dado, es porque lo primero que empezó con el tema de la probabilidad es justamente con los juegos de azar. Empezaron a preocuparse sobre poder predecir justamente qué posibilidad tiene uno de ganar. Si pensamos, ¿se acuerdan cuando pensábamos en el tema del Kini 6? Que habíamos sacado, bueno, no la sacamos, pero si uno sacaría la cantidad de posibilidades que tiene de ganarse el Kini 6. Que se acuerdan que lo sacábamos con el número combinatorio. También, ¿por qué? Porque teníamos, era la combinación de 36, la cantidad de valor, ahora ya me olvidé. Supónganse que es 36 no es, no me acuerdo cuántos números hay en el Kini. 6, ¿no son? 6 los que hay que elegir. Hasta el 42 creo que es. Hasta el, Por ahí, bueno, ahí sí, dijeron 39. o sea, era la combinación de esos 42, 46, 36, lo que sea, tomados de a 6 y que les da un número que era bastante elevado. Entonces, la probabilidad de ganar el Kini 6 que tiene cada una persona que juega, o sea, con una boleta, es de 1 sobre toda esa cantidad de posibilidades que teníamos. O sea, para los dados de que salga un número, era 1 sobre 6 porque teníamos solo 6 valores posibles. En el caso del Kini 6 tenemos 1 sobre toda esa cantidad de posibilidades que la obteníamos con nuestro número combinatorio, porque acuérdense que no se podían repetir en ese caso y no me importa el orden. Entonces la sacaba con el combinatorio. Entonces, lógicamente, sigamos con esto. Si tenemos, estábamos hablando de experimentos, vamos a formalizar qué es un experimento aleatorio, en este caso. Al experimento normal le agregamos la palabra aleatorio, lo vamos a nombrar con la E, y son justamente experimentos en cuyos resultados no se pueden predecir con certeza, aunque se repitan una y otra vez bajo condiciones similares. Por ejemplo, el del dado que dijimos recién. Por más que yo lo repita una y otra vez, siempre seas vos la misma persona en el mismo lugar, y lo repitas infinitamente, vos nunca vas a saber con certeza cuál es el número que va a salir. Con certeza, o sea, yo no sé que tiro y me va a salir el 1. Entonces, esta aleatoriedad, concluyendo y repitiendo siempre lo mismo, tiene que ver con la imposibilidad de predecir con certeza el resultado del experimento. Tenemos entonces, pero sí sabemos, tenemos nuestros experimentos aleatorios, pero lo que sí conocemos en estos casos son
los posibles valores que iban a salir. Eso se llama espacio muestral y lo vamos a llamar con la letra mayúscula S. Entonces, ese espacio muestral asociado a una experiencia aleatoria es el conjunto formado por todos los resultados posibles de dicha experiencia. Este espacio muestral del que estamos hablando puede ser finito, puede ser infinito numerable o infinito no numerable. Pensemos. En Eso el parecido a caso, lo que en las funciones, lo que veíamos los resultados posibles y se calculaba, no me acuerdo la palabra ahora. Que bueno, el conjunto que era posible la salida, digamos. claro, sería otra. No sería lo mismo, porque el espacio, a lo que vos te referís, eran las imágenes, el recorrido, rango, eso. Sí, eso quería La decir. salida de una función. O sea, yo tengo una función, pero en ese caso, ¿de qué estábamos hablando? Yo tenía una función. Le aplico una función a estos elementos. Y voy a tener una salida. O la función está acá adentro. Todos estos elementos yo se los podía aplicar a determinados valores de mi variable. Le aplicaba la ley o la función y tenía una salida. Estos conjuntos de elementos a los cuales yo les podía aplicar mi ley o mi función determinística, era en el otro caso que veíamos, también puede ser un conjunto finito, infinito numerable o infinito no numerable. Y la salida también, van a ser siempre conjuntos, que pueden ser finitos, infinito numerable o infinito no numerable. En eso es lo mismo. Pero acá me está hablando del espacio muestral. O sea, tenía mi experiencia aleatoria, ¿no? Que puede llegar, vamos a suponer que tenemos, creo que será la misma que aparece después, la típica del tirar el dado. Si yo digo, voy a tirar el dado solo, a ver qué me aparece en la cara superior, ¿sería una experiencia aleatoria en sí? Tiro el dado. ¿Qué les parece? Volvamos a que era una experiencia aleatoria. Acá está. Sí, es aleatoria porque no se sabe lo que va a salir. Si bien se saben las posibilidades que pueden salir, pero Claro, no se sabe cuál. pero ahí yo les tiendo una trampa. ¿Por qué? Porque si yo tiro por tirar, en realidad no lo estoy convirtiendo en un experimento aleatorio. Para que sea un experimento aleatorio, yo no solamente tengo que hacerlo, sino que tengo que contabilizar el dato de qué cara me salió. Si no tengo esa parte, es solamente tiro el dado. O sea, para que sea un experimento aleatorio, en realidad, no solo tengo que decir como dos verbos, hago tal cosa y observo y cuento determinada cosa. Entonces, voy a tener el espacio muestral que dijimos que era, asociado a esa experiencia. Yo tengo que saber cuáles son los resultados posibles que va a tener dicha experiencia. Si mi experiencia era esta, la de tirar el dado y contar el número de veces que me sale el número 2. Ahí ya lo transformé en una experiencia, porque no solo lo tiro, sino que estoy contando la cantidad de veces que me sale el 2.
O sea, observo y contabilizo si me sale el 2 o no me sale el 2. En cada momento que yo hago mi tirada. La muestra en ese caso, ¿qué sería? ¿Qué les parece de esa experiencia? Es la cantidad de veces que yo voy tirando. O sea, tiro una vez, tiro otra vez, y esas n veces que yo voy contando. ¿Me salió el 2? Pongo sí o no, porque lo que me interesa es si sale el 2. Si esa fuese mi experiencia. Ahora, si podría tener otra experiencia en la que me fijo cuál es el valor que me sale. Ahí sería otra experiencia aleatoria, parecida, pero es otra. Pero el espacio muestral de ambas experiencias aleatorias sería el mismo, que dijimos que es el conjunto formado por todos los resultados posibles de dicha experiencia. En el caso ¿cuál sería mi espacio muestral? Y dijiste, profe, que tirabas una vez en un solo número. La cantidad de Ese es un tiros. resultado posible. Dijimos que el espacio muestral asociado son todos los resultados posibles de dicha experiencia. Entonces, Bueno, sí, ahí serían 6. claro, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese espacio muestral es finito, infinito numerable o infinito no numerable. Finito. Finito. A ver si hay... acá tenemos ejemplos. El primero es parecido. Sería mi experiencia en este caso, mi experimento aleatorio o experiencia aleatoria, es lanzar el dado y observar el número que sale en la cara superior. Que fíjense que es distinta a fijarse si le salía un número determinado. Esa sería otra experiencia. Otro suceso de mi misma experiencia. Depende siempre cómo uno formaliza las cosas. Acuérdense que habíamos dicho, no, uno puede dibujar esto como quiere, depende de lo que esté mirando, pueden contestar una cosa, pueden contestar otra. Entonces, el espacio muestral con S mayúscula, asociado a mi experiencia aleatoria a esta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, un espacio muestral finito. Si tengo esta otra experiencia donde, por ejemplo, se cuenta el número de llamadas telefónicas que se reciben en un domicilio particular en un horario determinado. Fíjense que el espacio muestral va a ser ¿cuál? Puede ser 0, 1, 2, hasta infinitos. Pero en este caso es infinito numerable o infinito no numerable. Mi espacio muestral. Numerable sería. Numerable, muy bien. Pero no entiendo bien cuál sería el no numerable. Cuando toma valores naturales, o sea, los enteros naturales, el conjunto de los naturales que, en este caso, más el 0. Como la 1, diferencia 2. entre ¿cómo era? Cuantitativa continua y Exactamente. zeta. No. Ujú. Y seleccionar un cojinete al azar y observar su diámetro, medido en centímetros. Fíjense que en este caso, fíjense que para empezar, como dice la palabra, es un conjunto. Siempre que determinan el espacio muestral, lo van a tener que determinar en forma de conjunto, o sea, con llaves, nombre del conjunto igual llaves, y si los puedo numerar, porque es finito o infinito numerable,
pongo los elementos seguidos por comas. Si es infinito no numerable, tendré que determinar, o sea, hacer una descripción de la variable que estoy estudiando, o de la característica. O sea, uno por ahí en estadística habla de características. El diámetro de este cojinete. Pero también es justamente una variable, porque puede variar. Y esa variabilidad, en este caso de D, que va a ser el diámetro, tengo que especificar dentro de qué parámetros va a estar. O sea, va a ser un número real, pero es importante que yo determine que dentro de mi espacio muestral van a ser todos los números reales que sean, en realidad, positivos o cero. Porque no puedo tener un diámetro negativo, lógico. Entonces, vamos a ver ahora qué es un suceso o evento. Esta palabrita evento, que uno en sistemas la ve tanto. No sé si ustedes todavía, me parece que me dijeron que no se las nombran, pero ya se las van a nombrar. Un suceso o evento, ¿qué va a ser? Cualquier subconjunto del espacio muestral S. También lo vamos a identificar con mayúsculas. Ahora, si ese subconjunto de mi espacio muestral tiene un único elemento, ese suceso yo le voy a decir que es un suceso elemental. O sea, un suceso elemental de un espacio muestral S es un conjunto formado por un único elemento de mi espacio muestral. Lógicamente, el espacio muestral en particular es un suceso. ¿Por qué? Recordando lo que ya vimos antes. O sea, tanto el conjunto vacío como el conjunto universal, ¿se acuerdan en conjunto? Son subconjuntos de sí mismos, que fue lo que vimos en el ejercicio ese que hicimos, de conteo. Entonces, si yo voy a considerar que mi suceso es el espacio muestral mismo, que podía ser, o sea, ese subconjunto es todo el espacio muestral, entonces ese suceso le vamos a decir que es seguro o cierto. ¿Por qué? Porque siempre que ocurre la experiencia va a suceder. O sea, yo tengo la certeza de que ese suceso se va a ocurrir, porque justamente cualquier posibilidad que aparezca está dentro de mi espacio muestral. Ahora, el conjunto vacío, entonces, ¿cómo se va a llamar? Imposible. O sea, es un suceso, pero es un suceso que nunca va a ocurrir cuando se realiza la experiencia. ¿Se entiende? Porque es imposible que vos realices una experiencia cualquiera que sea y que uno no tenga ningún resultado. Siempre un resultado va a tener. No se confundan con el valor cero, porque el valor cero es un resultado. Te dio cero. Vamos a ver en ejemplos. Habíamos visto la experiencia aleatoria esta de lanzar el dado y observar el número que sale en la cara superior. Y este era nuestro espacio muestral.
O sea, que nos salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ahora, si tengo este suceso A, acuérdense que los sucesos eran subconjuntos del espacio muestral. Entonces, si yo digo que un suceso es el que yo busque que el número de la cara superior es el 2. Entonces, este es mi suceso, 2. Como es un subconjunto, lo pongo entre llaves, con un único elemento. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerda este tipo de suceso? Elemental. Elemental. Ahora, tengo este otro suceso, que es el número de la cara superior es par, suceso o evento. O sea, yo me fijaré si el número de la cara superior es par. El subconjunto, ¿cuál va a ser? El 2, 4, el 6. O sea, si sale el 2, si sale el 4, si sale el 6, voy a decir que se cumplió el suceso B. Ahora, si el suceso es que el número de la cara superior sea mayor que 7, fíjense que este suceso B no era elemental, el A sí, tengo más de un elemento. Ahora, en este caso, que el número, si yo estoy buscando el número de la cara superior es mayor que 7, lógicamente es el conjunto vacío. No puede suceder que tire un dado y me aparezca la cara con el número 7. Entonces, este suceso, ¿qué era? Imposible. Y si tengo este otro, que el número de la cara superior sea mayor que 0 y menor que 7, fíjense, este suceso D es igual ¿a qué? A mi espacio muestral. Entonces, será un suceso ¿de qué tipo? Volviendo. ¿Cierto o seguro? Siempre va a suceder este suceso. Vamos a suceso complementario. Tengo un suceso, fíjense que a qué se parece todo esto. Lógicamente a la teoría de conjuntos, ¿no? Tenemos un suceso del espacio muestral S. Acuérdense que A, un suceso era un subconjunto de mi espacio muestral. ¿Dónde estaba? Suceso, ya lo perdí. Es cualquier subconjunto del espacio muestral, cualquiera. Entonces, ¿cuál va a ser? Decimos que tenemos una experiencia aleatoria. Nos va a dar el suceso A, si solo si el resultado va a ser un elemento de este suceso A. Entonces, si no aparece ningún elemento del suceso A, ¿qué suceso va a ocurrir? El complementario, notación igual a conjuntos. Y por lo tanto, hay su complemento que son sucesos excluyentes. No se pueden dar al mismo tiempo ambos sucesos. Por ejemplo, volvemos a nuestra experiencia del dado. Se lanza un dado, se observa el número que sale en la cara superior. Si tomábamos el suceso elemental que saliera en la cara superior el número 2, entonces el suceso complementario, ¿cuál va a ser? Que salga el 1, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y como ven acá, son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué pasará? Tenemos estas relaciones
entre sucesos que, como verán, y estuvimos diciendo, si los sucesos eran subconjuntos de nuestro espacio muestral, que va a ser como el conjunto universal, todo esto es muy parecido. ¿Qué nos dicen estos gráficos, estos diagramas de Venn? Si yo tengo la unión de dos sucesos, ¿qué es lo que voy a decir? Está dicho acá, pero traten de recordarlo. ¿Qué pasaba en el caso de unión de subconjuntos o conjuntos? En este caso de subconjuntos que son sucesos. Si tengo la unión, voy a decir que al menos uno ocurre. Podría pasar que ocurre el suceso A y el suceso B, o el suceso B, o ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, con los dados. Si mi suceso A fuese el que salga el número 2 en la cara superior, y el suceso B fuese que salga que sea un número par, habría intersección. O sea, el 2 estaría acá. Sería parte de la unión. Ahora, si sale el 4, estaría dentro del nuevo suceso que es la unión de ambos. ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Sí, pero me perdí, profe. ¿Se puede repetir? ¿Qué sería el suceso A unión B? El suceso A intersección B. ¿Qué les parece que es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sería? A ver, ya. Libérense del tema matemático y de conjuntos. ¿Qué piensan que es? Si yo tengo la A unión B, ¿qué me va a dar por resultado? ¿Qué va a ser esto? O la intersección. Sería un nuevo subconjunto. Esto como resultado, ¿qué me da? Si yo Sí, hago A un unión B, subconjunto AB, por ejemplo. claro, va a ser otro suceso. El suceso que es la unión de otros dos, o el suceso que es la intersección de estos dos. Entonces, voy a tener ese suceso que va a ser la unión de otros dos sucesos si al menos uno o los dos al mismo tiempo ocurre. Voy a tener intersección, este suceso intersección entre dos sucesos, si, ¿qué pasa? Ocurren los dos al mismo tiempo. El ejemplo que vimos recién, que salga el 2, de tirar un dado y, o sea, que salga ese suceso elemental y que salga el suceso de que sea par. Eso estaría dentro de la intersección de A y B, si A y B eran los sucesos que acabo de decir. Y en este caso, ¿qué pasa? Me va a dar como conjunto vacío el suceso intersección. Acuérdense que tanto este conjunto vacío también es un suceso, que era imposible, pero suceso al fin. ¿Cuándo se va a dar? Cuando sean sucesos excluyentes, o sea, no pueden ser al mismo tiempo que pase A y que pase B. Por ejemplo, si mi suceso A es que sea un número par y mi suceso B es que sea un número impar. El número de la cara superior del dado cuando lo tiro. Son mutuamente excluyentes, por lo tanto la intersección va a ser vacía.
Ahora que sabemos todo eso, podemos empezar a hablar de qué es en sí la probabilidad. ¿Qué habíamos dicho? Teníamos experimentos aleatorios, que ¿qué pasaba? Lo hacíamos una vez y otra vez y no podíamos predecir cuál era el resultado porque hay una variabilidad ahí inmersa que no hace que yo pueda saber cuál es el resultado con certeza, justamente. Entonces, eso yo lo puedo medir, dijimos. Es lo interesante, poder medir esa posibilidad de que un suceso se presente cuando vos vas a realizar el experimento. Por ejemplo, fue medido, ahora que nos sale con naturalidad, ¿qué decimos? Voy a tirar un dado y voy a ver si me sale el número 2 en la cara superior. Pensamos, sin saber probabilidad matemática ni nada, que esa probabilidad o esa posibilidad de que salga el número 2, pensamos que era un sexto. O sea, estamos dando una medida de la posibilidad de que salga el número 2 cuando yo voy y tiro un dado. Siempre teniendo en cuenta determinadas condiciones. Por ejemplo, en el tema del dado, que no esté, arreglado de alguna forma el dado para que salga un número determinado. Cuando uno piensa que todas las caras tienen la misma posibilidad de que salgan. Entonces eso es lo que vamos a llamar probabilidad. Probabilidad de que un suceso se presente cuando vos realizás el experimento. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? De esta forma. La probabilidad de que salga el suceso tal. En este caso, el A. Hay dos definiciones de probabilidad. La clásica es de la que estuvimos más o menos hablando, la que aparecerá clásica porque fue la que primero apareció. ¿Y con qué apareció? Justamente con esto de querer saber la posibilidad de que uno tenga de ganar o perder en los juegos de azar. Entonces, esta definición clásica nos dice que la probabilidad de un suceso es igual al cociente entre el número de resultados favorables y el número total de resultados posibles, siempre y cuando todos los resultados tengan igual posibilidad de ocurrir. O sea, yo puedo usar esta definición cuando todos los resultados tengan la misma posibilidad de que ocurran. Por ejemplo, en el tema que estamos viendo de tirar un dado y ver cuál es el número que sale en la cara superior. Dijimos que era, si nuestro suceso A era el elemental de que salga el número 2 en la cara superior, y esto me está diciendo, y sé que mi espacio muestral era de 6 resultados, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo quiero que salga el 2, fíjense cómo, y ¿qué dijimos? Sé que todos tienen la misma posibilidad de ocurrir, o sea, un sexto, tengo un sexto de que salga el 2, un sexto de que salga el 1, un sexto de que salga el 3, y así hasta el 6. Y ahí mismo que sale el número de casos favorables de que salga un número cualquiera es 1. Número de resultados posibles, 6. De ahí sale el un sexto. Esa es la clásica. Acuérdense que voy a poder usar esta medida de probabilidad y usar esta definición clásica cuando todos los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir, o la misma probabilidad. Vamos al experimento. Seguimos con el de los dados. Ya vimos
qué pasaba con el suceso A, que era el de la cara superior, el 2. Ahora, y dijimos que la probabilidad de que saliera es 1/6. Si la paso a decimales, me da 0,17. Si tengo este suceso B, que es que el número de la cara superior sea par, que dijimos que nuestro suceso tenía estos 3 elementos, el 2, el 4 y el 6. O sea, siempre que yo tiro y sale el 2, ocurre el suceso B. Tiro el dado y veo que sale. ¿Sale el 5? ¿Ocurre el suceso B? No. Sale el complementario. Tiro y sale el 4, ¿ocurre el suceso B? Sí. Fíjense, porque es un valor dentro de mi subconjunto del suceso este de que salga la cara superior par. Ahora, si yo podré medir la probabilidad de que salga el suceso B, esto que está acá, fíjense, sí. Número de casos posibles, 3. Perdón, favorables 3, sobre número de casos posibles, 6. O sea, número de casos de mi espacio muestral, de mi suceso, perdón, yo también ya estoy diciendo cualquiera, sobre los casos favorables que eran 6. Entonces acá ya fíjense que se me amplía y mi probabilidad es 0,5. Acá ya tendría que tener una idea. La probabilidad siempre va a estar entre el 0 y el 1. ¿Cuándo les parece que va a ser 0? ¿Qué suceso tiene una probabilidad 0? Lo de que salga un 7 en el dado. Muy bien, o sea, un suceso imposible. ¿Y cuál va a tener probabilidad 1? O sea, 6/6. Y que el número esté entre 1 y 6. Ponele. O sea, sí, Digamos que el número se encuentre en ese Está conjunto. bien, está bien, muy bien. Acordate que si vas a decir entre 1 y 6, tenés que decir que están incluyéndolos. Claro, sí, si no quedan afuera. Sí. Vamos a ver este otro experimento. ¿Qué pasará acá? Si tenemos este otro experimento, famoso en las líneas de producción, que es seleccionar una pieza y observar si tiene falla o no tiene fallas. El espacio muestral asociado, ¿cuál va a ser? O las tiene o no las tiene, ¿no? Suceso de interés, quiero ver si la pieza tiene fallas. Este es mi suceso, A igual a tiene fallas. Pero ¿qué pasa acá? ¿Podrían usar la definición clásica de probabilidad? ¿Qué les parece? Nos daría, si yo tengo un resultado dentro de mis dos, me daría un medio. La probabilidad de que la pieza tenga fallas. Lo mismo que la probabilidad de que no tiene fallas, me daría un medio, porque tengo caso favorable, 1 sobre dos casos posibles. O sea, me daría 0,50. Que agarre una pieza y tenga fallas. ¿Les parece que iría eso? Usando el sentido común. En estos casos no iría.
No podríamos usar la definición clásica de probabilidad, ¿por qué? Sí, porque Porque no, en no este necesariamente, es más caso, probable que no tenga fallas, se supone. claro, Va, sí, depende. suponiendo que estamos en una línea de producción, claro. Entonces, los resultados, para que yo pueda usar esta definición de probabilidad, consiga mi probabilidad de esta forma, tiene que pasar que todos los resultados tengan la misma posibilidad de ocurrir. O sea que en este caso no me sirve esto. Voy a tener que conseguir otra definición para encontrar la probabilidad de este suceso. ¿Qué me dice acá? No se puede aplicar siempre, por lo que hemos visto porque es restrictiva y no permite asignar probabilidades a los sucesos de espacios muestrales que no son finitos o que siendo finitos no se cumple la condición de que todos los resultados son igualmente posibles. Sería el caso de la falla. El espacio muestral es finito, pero no podemos asegurar, o sea, no se cumple la condición esta de que todos los resultados sean igualmente posibles. O sea, primero me fijo, ya si no es finito el espacio muestral, lógicamente no, ni me pregunto. Y si es finito, tengo que ver que se cumpla la condición esta de que sean igual la probabilidad para cada suceso elemental. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Aparece otra definición, la más usada, que es la frecuencial de probabilidad, que es la que uno va a terminar usando en todos sus problemas, porque lógicamente no va a ser todo tan fácil de que pueda usar la otra. En la vida en general, ¿no? Entonces, ¿de dónde saldrá? Fíjense, ¿qué pasará? Dice, si el experimento se repite n veces, se puede observar cuántas de estas repeticiones aparece el suceso de interés. Por ejemplo, el suceso A cualquiera. A esto lo vamos a llamar frecuencia absoluta asociada al suceso A con n minúscula y en subíndice el suceso al cual nos estamos refiriendo. Si tenemos la frecuencia absoluta asociada a ese suceso, a que aparezca tal característica que estamos buscando, vamos a tenemos frecuencia absoluta, tendremos la frecuencia relativa, que ¿qué era? El cociente entre la frecuencia absoluta y el número de veces que uno repetía el suceso. La experiencia, el tamaño de la muestra sería. Si nuestro tamaño de muestra tiende a infinito, o sea que es muy grande, ¿qué va a pasar? Se va a estabilizar esa frecuencia y va a tender a la probabilidad. Y de ahí vamos a poder sacar la probabilidad de que salga un suceso cualquiera. O sea, la frecuencia relativa asociada al suceso que estamos estudiando va a tender a la probabilidad. ¿Les suena a lo que estuvimos viendo antes? ¿Qué les parece? Si uno, ¿qué nos decía ¿por qué mirábamos los porcentajes y decíamos que eran más importantes ver los porcentajes de las frecuencias relativas que ver en realidad la frecuencia absoluta? Porque justamente esa frecuencia relativa nos va a dar una idea de
de qué es lo que pasa con ese suceso. En cambio, si yo digo, igualmente, para que suceda eso, ¿qué pasa? El tamaño de la muestra tiene que ser, o sea, con 12 datos no puedo llegar a ninguna conclusión, salvo que esos 12 datos fuesen mi población, pero lógicamente que no voy a hacer un estudio de una población de 12, porque ya lo voy a ver ahí, lo que quiera saber. Entonces, la definición frecuencial de probabilidad, ¿qué me dice? Y ya vamos a terminar. Con esto los dejo. Me dice que la frecuencia relativa de A, que lógicamente va a variar en cada muestra que uno tome de las n observaciones, por más que tomemos muestras de 50, otra de 50, otra de 50, va a variar, no va a ser siempre la misma. Eso ya lo tienen entendido, que esas medidas que uno saca, esas medidas descriptivas, varían de muestra en muestra, ¿se acuerdan? Pero a la larga va a pasar que cierta regularidad va a ocurrir. O sea, yo puedo tomar una medición de esa variabilidad. Por eso me interesa saber la variabilidad también. Entonces, a la larga, si yo tomo muchas observaciones o comparo muchas muestras, cosa que no, o sea, no van a ser tanto, pero la frecuencia relativa de ese suceso va a tender, se estabiliza en un valor que yo voy a decir que es mi probabilidad. A un valor constante en el cual voy a decir que va a ser mi probabilidad. O sea, por ejemplo, que en la experiencia del dado, por más que a uno le parezca una pavada hoy en día decir que tiene una probabilidad de 1/6 de salir un número cualquiera, eso en su momento lo estuvieron probando haciendo un montón de... O sea, el N lo hicieron muy grande, ¿de qué? De tirar el dado y ver qué número aparecía. Y de ahí llegaron a la conclusión que era 1/6. Y de ahí formalizaron que en esa situación, que todas tenían la misma probabilidad de salir, todos los valores, y de ahí se formalizó la definición clásica. O sea, no es que apareció de la nada. También hicieron un estudio n veces, n tendiendo a infinito, o sea, un n muy grande, y llegaron a la conclusión de que en ese caso cada valor tenía la misma probabilidad. Entonces, para terminar, el concepto de probabilidad de un suceso surge como un valor hacia el cual va a tender nuestra frecuencia relativa en una larga serie de observaciones. Y acá los dejo. A los pocos que quedan. Acuérdense de ver esos ejercicios que quedaron y de seguir mirando que van a continuar con esto y de empezar a ver si pueden hacer alguno de los ejercicios que tienen ahí en la práctica. ¿Quedamos así?